Hola, buenos días y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Comenzamos nuestra jornada de este día jueves 21 del mes de febrero. Se está terminando este mes. Geopolítica por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com para todo el mundo. Y también el audio en tiempo real en la emisora de internet Samantha Radio Online, que lo repetimos a las 11 de la noche. Tenemos entonces en el día de hoy un contenido muy diverso como todos los días. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para esta antesala del fin de semana. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que persiste sobre el país una masa de aire con poco contenido de humedad, la que está asociada a una circulación anticiclónica en todos los niveles, condiciones que se mantendrán en el día de hoy para que prevalezca un cielo con poca nubosidad sobre la mayor parte de la geografía nacional y bajas probabilidades de lluvias. Dice que solo en algunas lluvias pasajeras se estarán presentando en algunas localidades del nordeste, del suroeste y la cordillera central, como consecuencia del transporte de campos nubosos que arrastra el viento del este-noreste. Para mañana viernes, pocas precipitaciones, será el patrón meteorológico predominante en las condiciones del tiempo en la República Dominicana, debido al poco contenido de humedad en nuestro país. Las temperaturas continuarán un poco frescas en la madrugada y primeras horas de la mañana, también primeras horas de la noche, pero ahí está el mapa meteorológico. Es lo que está arrastrando algunos campos nubosos. Eso es lo que dice meteorología para este día y también para gran parte del día de mañana. Así que seguiremos, y meteorología vaticina que las condiciones de sequía en el sur y en el noroeste se mantendrán. Se mantendrá una perspectiva muy ominosa para estas regiones, para su producción agrícola y pecuaria. En Haití, ¿qué fue lo que ocurrió en Haití? En Haití, un agente de policía haitiano y dos ciudadanos, dos conductores del transporte público en Haití, fueron muertos en la tarde de ayer cuando una banda de forajidos la emprendió a tiros contra ellos en el sector de Martizán, en Puerto Príncipe, la capital haitiana, lo que aumentó la tensión y la situación de agitación en que se ha mantenido Haití durante los últimos meses. De inmediato, las autoridades atribuyeron esto a una banda de delincuentes que no tiene nada que ver con protestas sociales y que se aprovechan de estas situaciones para cometer hechos delictivos. Siguen las protestas de carácter político, pidiéndole al presidente haitiano su dimisión bajo el alegato de que no ha podido resolver los problemas fundamentales de Haití, a los cuales se comprometió cuando estaba aspirando a la presidencia. Nada nuevo, todos los candidatos anuncian que si llegan al poder van a resolver todos los problemas. A partir de que yo llegue a la presidencia, en este país no habrá problemas. Los vamos a resolver
todos. Ya cuando llegan a la presidencia, entonces comienzan a decir que el gobierno pasado, que dejó una situación, que el país hipotecado, que los recursos no alcanzan, que hay que subir los impuestos, que no podemos responder las demandas de la sociedad, bla, 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 bla. Porque una cosa es el candidato cuando ofrece de todo. El candidato se parece a un enamorado. El candidato enamora de manera colectiva a toda la población y le ofrece de todo. Y el enamorado se le dispara a una pretendida y le ofrece de todo. Le ofrece de todo hasta que logra su objetivo. Eso es el candidato también, enamorando a la población. Cuando logra su objetivo, que es llegar al poder, entonces ya vienen las explicaciones de por qué no se hace tal o cual cosa. Es lo que está haciendo el candidato, el precandidato del PRM, Luis Abinader. Está ofreciendo que va a resolver todos los problemas. Comenzando con que va a bajar los impuestos y no va a coger prestado. El país no, en la gestión hipotética de Luis Abinader, no va a tomar dinero prestado porque el país ya agotó su capacidad de endeudamiento y hay que tratar de bajar el monto de la deuda pagando. Si baja los impuestos, si cumple con todo lo que están prometiendo y además va a pagar la deuda, no sabemos de dónde saldrían esos recursos. Y ocurre que no, que el país va a tener que seguir tomando prestado porque sus recursos internos no son suficientes, no importa lo que diga cualquier político. El único que pudo mantener una administración libre de endeudamiento importante, una chilata era lo que debía el país cuando el doctor Joaquín Balaguer. Pero ¿a qué precio? A mantener una economía chiquitita, porque estaba represada, no podía crecer, contando con el ahorro interno. El doctor Balaguer hablaba mucho de el ahorro interno. ¿Cuál ahorro, doctor? El hecho es que no tomó prestado, pero esta era una economía pequeña, famélica, no crecía, se mantenía ahí refrenada, no podía crecer. Pero el doctor Balaguer tenía su visión de cómo dirigir el Estado, le resultó porque se mantuvo dirigiendo el país hasta que quiso, o más bien hasta que pudo. Tenemos esas ¿cómo se llama? Son demagogias, para usar un término más o menos pasable y que pueda entrar a la iglesia. Demagogia pura. A propósito del PRM, esa organización se negó a firmar el pacto eléctrico el pasado martes. Estaba todo montado para que se firmara el llamado pacto eléctrico. El PRM no lo firmó, no acudió a la cita, entonces esa iniciativa del Poder Ejecutivo terminó engavetada. Fue pospuesta, no se sabe hasta cuándo. Las explicaciones que dan los técnicos de Luis Abinader y él mismo
es que el gobierno trató de meterle gato por liebre, llamándole a firmar un pacto eléctrico cuando pocos días antes o meses antes, en agosto, el presidente Danilo Medina había otorgado un poder especial al vicepresidente de la corporación, al licenciado Rubén Bicharra, para que comprara energía eléctrica sin licitación. Hay que explicar que cuando la corporación o las EDES, pero lo maneja la corporación, que es el holding, es la matriz de todas estas empresas, cuando necesita que las EDES dispongan de energía, abre una licitación en que participan los generadores. Y entonces allí se compra la cantidad de energía que se vaya a necesitar en un periodo determinado, pero eso lo hacen mediante una licitación. Le compran obviamente al que oferta el menor precio por kilovatio hora, y va así, de forma escalonada. Usted ofrece a 5 centavos, le compran primero a usted. Usted ofrece a 7, le compran y así por el estilo. Pero eso es mediante una licitación. Alega el PRM y alega un sector de la sociedad civil que también estaba participando en la discusión del pacto eléctrico, que eso le quita sentido al pacto cuando se autoriza la compra de energía sin licitación. Y por eso se pararon y no firmaron el pacto. El PRM ha tratado de justificar su negativa en ese alegato. Y el pacto terminó. Había otro pacto que estaba pendiente también, el llamado pacto fiscal, que por supuesto no va a ser firmado. Estos pactos tienen el obstáculo para que el sector político firme los pactos. Está fundamentado aunque no han alegado eso, pero en una ocasión, creo que fue durante la campaña del 2012, el presidente Danilo Medina decía que el país tenía que avanzar hacia pactos en diferentes sectores, pero que habría un obstáculo para que los sectores políticos arribaran a esos pactos. ¿Y cuál era? Él decía, bueno, lo que ocurre, y era cuando hablaba mal cuando entendía que un presidente que se fuera a reelegir no conseguía los pactos. Decía él, bueno, lo que ocurre con esto es que yo como presidente, no era presidente, estaba hablando de forma hipotética, yo como presidente convoco a la oposición a un pacto, y entonces los dirigentes opositores van a decir, pero yo te voy a firmar un pacto para que tú tengas las herramientas para promover tu reelección. Y entonces la reelección dificultaba los pactos. Y obviamente parece que eso es lo que ha ocurrido, aunque el PRM alega como señalaba, alega otras razones para no firmar el pacto. Es posible que esté en la mente de los dirigentes del PLD, del PRM. Bueno, le toman la palabra al presidente Medina y dicen, yo no te voy a firmar un pacto para que tú uses ese pacto para conseguir una nueva reelección, o para que tu partido
se reedite en el gobierno con otro candidato. Y ahí está. Se ve como algo mezquino de la oposición, pero desde la óptica de la oposición pudiera considerarse lógico esto. Y no firman el pacto, aunque el país necesite el llamado pacto eléctrico, porque eso, según se ha explicado, va a facilitar o facilitaría ingresar al camino definitivo para resolver los problemas energéticos de la República Dominicana, tomándose las medidas necesarias para que eso se produzca. No es porque le dieron a Villar que le dieron un poder especial para que firme la compra de energía sin licitación. No, el asunto es más político que moral, más político que cualquiera de estos alegatos que se están esgrimiendo. Vamos a la pausa, pero en cualquier momento vamos a conectar con la Suprema Corte de Justicia con un reporte directo desde allí sobre lo que está ocurriendo en la Suprema Corte de Justicia. Y también vamos a venir con una entrevista con el presidente del club Los Trinitarios. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bueno, después de ese reporte desde la Suprema Corte de Justicia, donde tiene lugar el desarrollo de la etapa actual del proceso de Odebrecht, vamos a conversar ahora con... ¿qué dijeron, Juan? No, está bien. Vamos a conversar, como dijimos, con Geraldo, con L. Peralta, presidente del club Los Trinitarios, y Juan Hurtado, que es secretario general de ese club. Oye, yo me acabo de enterar de algo totalmente irregular e insólito, porque aquí ocurren las cosas más extravagantes del mundo. El club Los Trinitarios está enclavado en un sector que se llama Los Trinitarios, donde la gente que vive allí es dueña de su vivienda o está rentado, hay negocios, son propietarios particulares, etcétera, etcétera. Pero ocurre que hay un decreto que ese barrio lo administra, entre comillas, las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas se designa a alguien para que administre un club, un barrio que no tiene nada que ver con militares, aunque viven militares, fue fundado por militares. Allí viven todavía muchos militares, algunos amigos míos, pero eso no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué hay una situación que crea una dificultad, crea un conflicto del cual vienen a hablar con nosotros y con ustedes estos distinguidos municipios del sector Los Trinitarios en Santo Domingo Este? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Encarnación. Gracias por brindarnos la oportunidad de participar en este espacio geopolítica tan visto por el pueblo dominicano. Gracias. Y por ofrecernos esta tribuna para presentar parte de las irregularidades que se dan en nuestra República Dominicana en este devenir cotidiano que nos acontece. Me comentaban fuera de cámara lo que yo acabo de más o menos de dibujar que ocurre en el sector Los Trinitarios. ¿Qué realmente, cómo se puede edificar los televidentes nuestros en que un barrio que no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas lo administra un militar? Sí, es una situación totalmente irregular, pero son de las cosas que se dan en nuestro país.
Este barrio tiene unos 45 años de existencia, data de la época del presidente Balaguer. Fue construido para militares y efectivos policías de esa época. Sin embargo, sus viviendas con las demás instituciones que componen el barrio no son propiedad de las Fuerzas Armadas, sino de quienes viven en esa comunidad. Sin embargo, un decreto que data del 2000 le concede a las Fuerzas Armadas, a través de la institución del ISFA, la administración del Club Los Trinitarios. Una cosa bastante insólita e ilógica por múltiples razones. Primero, porque no existe tal vínculo con las Fuerzas Armadas, entre el barrio y las Fuerzas Armadas. Segundo, porque esa propiedad, esa institución, el Club Los Trinitarios, donde hacen vida deportiva más de 1000 atletas jóvenes de las diferentes comunidades que circundan los Trinitarios, no tienen vinculación con las Fuerzas Armadas. Y cuando tú te encuentras con analizar la naturaleza de la institución, ¿qué es un club? Un club es una institución donde personas que reúnen los mismos intereses coinciden para desarrollar las actividades que hacen. Sin embargo, en ese club no hay absolutamente ninguna actividad que esté dirigida para que la usufructen los militares. ¿Y qué hace entonces? Sencillamente, un militar que es designado usufructa en favor de su bolsillo los beneficios que le pueda sacar y exprimir a esas instalaciones en detrimento de toda una comunidad que clama y grita por el sano desarrollo y crecimiento de sus niños y jóvenes. Pero es una imputación. Es una imputación y es un punto que nosotros invitamos a las autoridades de cualquier índole a analizar, a investigar, inclusive a auditar esta institución. Vamos a auditarla, vamos a ver qué pasa con los fondos que se generan en esa institución. ¿A qué se debe el deterioro de esa institución? ¿Por qué si se generan fondos en esa institución no se destinan para el mantenimiento de la misma? Pero a través de cuáles actividades se generan esos recursos, o el aporte de la comunidad, ¿cómo se generan esos recursos? Hay un salón de eventos que se alquila para diferentes actividades sociales, 15 años, bodas, cumpleaños, lo que sea, pero toda el área es un área grande que también los administradores la alquilan para ferias de distintos tipos que hacen uso de ella en detrimento del ornato y la limpieza de la institución inclusive. O sea que hay una actividad lucrativa. Hay una actividad lucrativa que no le aporta ningún beneficio a la comunidad, ni siquiera para encargarse de la limpieza de la institución y contribuir con que esa zona y área verde le dé un servicio social a la comunidad a la que pertenece. Pero el punto más trascendente de este conflicto ahora mismo es la Escuela de Natación Vetas Orientales. ¿Qué ocurre ahí? La Escuela de Natación Vetas Orientales funciona en la piscina del club y ha funcionado ahí por los últimos 17 a 18 años. Es una escuela que tiene mucho mérito, no solamente por su desarrollo a nivel local e internacional, sino porque además brinda un servicio a la comunidad a través de la terapia acuática que reciben distintos enfermos con diferentes dolencias que a través de la terapia acuática encuentran alivio a sus males. Toda esta comunidad de atletas y de enfermos ha sido privada por los últimos 2 años de recibir el beneficio de la escuela caprichosamente por los administradores del ISFA, que con la excusa de remodelar la piscina sometieron un presupuesto, se embarcaron en un proyecto de remodelación. Tenemos 2 años a la espera de que nos entreguen la piscina para poder continuar con las actividades normales de la escuela y no nos entregan la piscina. Doctor Hurtado, ¿y legalmente qué se puede hacer para desenmarañar todo esto? Porque me lo explicaron fuera, lo estoy oyendo y yo me estoy transportando a otro planeta.
Porque eso no tiene ninguna lógica. Sí, la verdad es que, así mismo como se hace la pregunta, nosotros estamos cuestionándonos, porque es que hemos acordado con las autoridades del IFA, nosotros respetuosos del decreto y queriendo tener una armonía con esa administración. ¿Quién emitió el decreto? El decreto fue emitido en el 2000 por el presidente Leonel Fernández. Okay. Fue en junio del 2000. Ya entregando su primer periodo. Nosotros... Nos sorprendieron a lo mejor. Sí, nos sorprendieron, pero el decreto tiene su historia. Pero nosotros, respetando eso, hemos acordado con los administradores, con los dirigentes del IFA, inclusive hacer un contrato, nosotros con ellos, nosotros como institución con ellos. Y hemos hecho ese contrato. Y ese contrato está vigente. ¿Y qué pretende el contrato? El contrato es para el uso por una hora determinada de la piscina. Como ellos tienen la administración, entre comillas, porque no es una administración nada, hicimos esto. Pero ¿qué resulta? Resulta que hicieron ese remozamiento, como dice Gerardo, concluyeron, se presume que concluyeron, porque tienen meses que nadie se apersona por ahí, o sea, ya concluyeron los trabajos. Se supone que deberían entregarlo. Ya tenemos cerca de 6 meses de que alguien hizo algo por ahí y no nos entregan las llaves de la piscina. Pero tampoco permiten que nosotros hagamos operativos para llenarla y usarla. O sea, que tienen algo que no nos notifican cuál es la dificultad que existe, o sea, para que nosotros le demos uso a la piscina. Está abandonada la piscina. Básicamente la tienen secuestrada. La tienen secuestrada y custodiada por un militar. Ese es el término, porque nosotros, y nadie la usa. Nadie la usa, está vacía. Está vacía en detrimento de su propio bienestar, porque esa piscina naturalmente... Una piscina vacía se deteriora. Se deteriora. O sea, esa pintura, que es una pintura especial, sin el agua, se daña. Hubo una pregunta sobre el asunto legal. Sí. Nosotros, como institución, queremos dejar eso como último medio o último recurso. No, porque cuando yo le pregunto, el planteo el término legal, no es para litigio. Ok, no para... Ok. Sino el fundamento. Sí, no, porque el fundamento legal ya no existe ninguno, porque nosotros somos una organización. La historia de la organización, esta organización Los Trinitarios, posiblemente sea la única en el país prácticamente completa, con todos sus servicios. Cuando se hizo en el 1975, fue con todos sus servicios. Escuela, iglesia, clínica, áreas deportivas y recreativas, un supermercado, calles asfaltadas, acueducto. La escuela fue completa, o sea, la organización fue completa. El concepto que se está usando ahora en Ciudad Juan Bosch. Exactamente. Pero ¿qué resulta? A nosotros tener cabeza de familia, guardia o policía, difícilmente se iban a constituir un club. Porque cuando eso, el término club y organizarse socialmente era algo contraproducente para los uniformados. Pero ¿qué resulta? Ya no habemos. Somos civiles todos. Solamente tenemos recuerdos, pero sin embargo ellos usan nuestras instalaciones deportivas y recreativas como una cantina. El señor Juan Acosta, se llama, le dicen Juanito o Bacará, que es el encargado de gastronomía de la Guardia Presidencial, porque ese, como es un guardia que se encarga de darle el alimento al presidente, o por lo menos custodiar eso. El presidente come en su casa. ¿Verdad? Sí, no, pero existe ese cargo. Sí. Ese señor tiene aproximadamente 4 años supuestamente administrando nuestro club como una cantina, porque el club nuestro lo usan ahora, se lo dan a un guardia por 6 meses o por un año o por 2 años. El concepto de cantina. Es una cantina, para que se la busque. Ellos alquilan nuestro parqueo y las áreas verdes del área infantil y el gran salón, y de ahí viven. Se dice que en las ferias que yo digo feria de la suciedad, porque acaban con el club, acaban con todo, hay cantidades millonarias. Qué lamentable. Bueno, pero el tema es que el club, la instalación fue construida por el Estado. Sí, exacto. Y como allí vivían militares, el barrio fue concebido también para militares, en principio, ¿verdad? Correcto. Sí. Le han usado el concepto de una dependencia de la Fuerza Armada que no lo es. Que no lo es.
hasta ahora, según lo que ustedes están diciendo, el concepto de cantina y el concepto de dependencia de las Fuerzas Armadas hace que el ISPA designa a alguien y lo sienta como si fuera una dependencia suya. Pero es importante que nosotros, como país, como nación, decidamos crecer en torno a nuestra capacidad de análisis sobre las situaciones. Es nuestra capacidad de análisis la que debe determinar que las cosas agoten un proceso de desarrollo. Y esta situación no soporta un análisis. ¿Qué es lo que hay que analizar aquí? ¿Cuál es el sentido y el beneficio que se le está dando a estas instalaciones? ¿Cuál es el uso que los militares obtienen a través de esto? ¿Cómo es posible que el presidente, el ministro que está a cargo de las Fuerzas Armadas o quien sea, no sea capaz de visualizar en función social, porque todos tienen una responsabilidad social con este país, desde el presidente hasta el ministro de las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está la responsabilidad social de los dirigentes, de los que nos dirigen frente a toda una comunidad que en medio de una realidad delincuencial como la que nosotros tenemos la oportunidad de salvar la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, a través del ejercicio del deporte, de la cultura, y ustedes sacrifiquen a toda una comunidad en vías de desarrollo para beneficiar a un militar que se lleve 2 pesos? Bueno, porque a todo esto, ¿qué beneficio le reporta el club al ISPA o a las Fuerzas Armadas? Eso sería Porque una respuesta. Habría que ver también. Eso sería una respuesta que tendría que dar una auditoría que se haga a esas administraciones. En los últimos 4 años, supuestamente, nada. Bueno, eso es gravísimo. Hablaron de que alguien se embolsilla. Yo quiero que quede claro que ellos no están haciendo una acusación de que se están robando el dinero para que no vayan a imputar a estas personas y de paso arrastrar al canal a un conflicto judicial. Pero lo que la denuncia que están haciendo, y más que denuncia, es un reclamo, yo lo veo bastante atinado y bastante justo. No se puede tener una instalación que, como dicen ellos, puede dar un beneficio social a la comunidad, cerrar una piscina y unas instalaciones de un uso no comunitario, no de un uso social, sino como parte de un negocio particular. Y así no puede ser. Definitivamente. Vamos a esperar entonces que eso se resuelva. Gracias al licenciado Gerardo Peralta y Luis Hurtado del club Los Trinitarios por haber estado con nosotros haciendo esta denuncia, ¿no? este reclamo que yo endoso en su totalidad hasta tanto no choquemos con la ley. A ustedes venimos ahora para completar la jornada del día de hoy. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bueno, después de estas cosas extravagantes que ocurren en la República Dominicana, con lo que acabamos de ver con estos dirigentes del club Los Trinitarios, vamos ahora a Venezuela, donde la situación sigue color de hormiga. Creo que hoy o mañana, ¿verdad? El concierto en el cual también se prestó Juan Luis Guerra para participar en esa vagabundería de Colombia y Estados Unidos y los demás. Pero el chavismo está montando otro espectáculo en el lado venezolano de la frontera, de modo que habrá de la oposición y sus
¿cómo se llama? Sus alicates. Del lado colombiano, un concierto. Y del lado venezolano, el chavismo y sus alicates van a tener otro concierto. Allí lo que va a ocurrir es un intercambio de música, no va a haber violencia, por suerte, porque son mecanismos para conseguir la paz. Pero mientras esto ocurre, el chavismo llevó a cabo ayer esta manifestación que vamos a ver en el estado Bolívar, no en todo el país, sino en un solo estado. Marcha por la paz y contra el imperialismo. Así se denominó una gran movilización de venezolanos en el estado de Bolívar, en la frontera con Brasil. Miles inundaron las calles para denunciar la postura intervencionista de Estados Unidos sobre los asuntos internos de su país. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, lideró la manifestación. Advirtió que si Washington ataca a Venezuela, se va a encontrar con un muro que no se imagina. Le exigimos al mundo, y especialmente a quien se cree emperador del mundo, el señor Donald Trump, que respete a los venezolanos y las venezolanas. Y en Caracas se desarrolló otra concentración en apoyo al presidente Nicolás Maduro por parte de trabajadores del sector transporte. Ante los intentos golpistas de Estados Unidos, el gobierno venezolano decidió suspender vuelos y cerrar sus fronteras con las islas de Curazao, Aruba y Bonaire. Ante el anuncio del gobierno de Curazao de servir de centro de acopio para una supuesta ayuda humanitaria forzada hacia Venezuela, hemos decidido tomar la decisión de suspender todo tipo de vuelo privado, comercial y de tráfico de embarcaciones entre Venezuela y las islas de Aruba, Curazao y Bonaire. Las intervenciones de la Casa Blanca han preocupado también a varios países, como Rusia, China, Cuba, México, Nicaragua, Turquía e Irán. Moscú consideró este miércoles que la actitud de Estados Unidos supone una violación de las normas de la ONU. Estamos preocupados por los acontecimientos de Venezuela, las amenazas que escuchamos por parte de Estados Unidos, apoyadas e impulsadas activamente por la oposición venezolana, que de hecho está invitando directamente a esta interferencia externa. Esto es sin duda una violación directa de la Carta de la ONU y una intervención directa en los asuntos internos de un país independiente. La crisis política en Venezuela se ha agravado desde el pasado 23 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en un intento golpista, calificó de ilegítimo al gobierno de Maduro y se autoproclamó el presidente interino del país. Como el presidente encargado de Venezuela. Washington apoyó la medida y aumentó sus presiones contra Caracas e incluso llegó a amenazarle con una opción militar. Alicia Abhami, con información de Kamran Akbari, Hispan TV Noticias. Ahí está, agitación permanente en Venezuela. Qué problema. Terminamos por el día de hoy. Gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.